Hola a todos. En el presente video vamos a explicar acerca de la aplicación del modelo de dinámica de sistemas para el planeamiento estratégico de una empresa. El caso de estudios de la empresa M+S, metodologías más soluciones. El curso Taller de Dinámica de Sistemas a cargo del profesor Erwin Salas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para explicar brevemente sobre la empresa M+S, es una empresa de consultoría de gestión estratégica y operacional cuyos productos metodológicos cubren necesidades de orden y optimización en empresas pequeñas, grandes y medianas. Su visión es ser una fuente de conocimiento en herramientas metodológicas y tecnológicas para implementar modelos de gestión. A continuación, mis compañeros irán explicando paso por paso cómo fue aplicado esta metodología. Bien, continuando con la explicación, en el caso del marco conceptual, hemos definido varios conceptos que hemos utilizado para la construcción del modelo. En primer lugar, tenemos el planeamiento estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en poder aclarar lo que se pretende conseguir y cómo nos proponemos el conseguirlo, ¿no? Para ello se hace la definición de un conjunto de objetivos, metas, KPIs, así como iniciativas o proyectos que nos van a ayudar a poder concretar lo definido. También está el Balance Scorecard, el cual es un cuadro de mando integral que es una metodología de gestión estratégica que se utiliza para poder definir y hacer el seguimiento a la estrategia de la organización. Este consta de un conjunto de perspectivas, las cuales son la perspectiva financiera, la perspectiva cliente, la parte orientada a procesos interna y por último la perspectiva de personas. Con respecto a los objetivos y resultados clave o OKRs en sus siglas en inglés, este es un método riguroso que sirve para poder plantear los objetivos principales de una organización y poder monitorear el progreso de estos. Para algunos autores es una célula de planeamiento con un horizonte que puede ser anual o trimestral y que incluye objetivos, que es la intencionalidad, lo que se espera hacer y lo que se quiere hacer y los resultados clave, que serían las metas numéricas. También se definió lo que es un diagrama de Forrester. Como se sabe, el diagrama de Forrester y el diagrama causal son dos herramientas utilizadas en la dinámica de sistemas. El primero es una representación simbólica de determinado sistema o parte de la realidad, el cual consta de algunos componentes como son las variables de nivel, de flujo y las auxiliares, las cuales son identificadas a partir de lo ya avanzado en un diagrama causal. A partir de datos entrantes se pueden observar un conjunto de gráficas que muestran el comportamiento en el tiempo del sistema, ¿no? También está el diagrama causal. Como se mencionó, a partir de este diagrama es que se forma el Forrester. El diagrama causal también es una representación, un modelo, una representación de determinada realidad que consta de un conjunto de variables entre las cuales se van a establecer un conjunto de relaciones de causalidad para poder entender cómo es que funciona el sistema. Estas relaciones de causalidad pueden ser positivas o negativas. El modelo de sistemas blandos. Esta metodología fue creada por Peter Shekland. Es una herramienta de investigación. Se centra en el concepto de Weltanschauung, que significa la visión que puede tener determinado grupo de personas o una persona sobre determinado objeto de estudio. En esta metodología lo que se hace es poder tomar todo este conjunto de Weltanschauung para poder eh, establecer mejoras en el funcionamiento del sistema o objeto de estudio estudiado. También está el método Delphi, el cual está dentro de los métodos de la prospectiva. De lo que se trata de este método es de poder hacer un estudio a partir de la consulta de un conjunto de expertos sobre un tema, de tal manera de que se pueda tener un consenso sobre la perspectiva de determinado problema complejo que se está estudiando. Y bueno, eso sería todo por parte de los conceptos.
Bueno, continuando con la exposición, soy Marco Ronceros y voy a hablarles sobre qué es la dinámica de sistemas y por qué se usa en este caso de estudio. La dinámica de sistemas es una técnica que nos permite analizar y modelar el comportamiento de los sistemas a lo largo del tiempo. De esta manera se puede estructurar a través de modelos matemáticos las diferentes relaciones que tienen las variables del sistema y nos permite predecir los diferentes comportamientos que puede tomar este sistema. Dentro del caso de estudio, nos ha permitido relacionar las variables correspondientes a lo que es el planeamiento estratégico de la empresa que estamos estudiando, que es M más S, donde hemos visto cómo se relacionan los cuatro ejes del planeamiento estratégico, o cuatro ejes que nosotros hemos analizado, que es las ventas, el sector financiero, los procesos y los recursos humanos. Gracias a ese análisis a través del diagrama causal, hemos podido identificar los diferentes problemas de la empresa y también poder saber cómo resolverlos o cómo dar una propuesta de solución. Dentro de la metodología que hemos seguido en este caso de estudio está el mapa mental, que ha sido usado para conocer un poco el entorno de la empresa, ya sea su historia, quiénes son sus trabajadores, cuál es el negocio donde se desenvuelve, etc. El modelo causal, como ya lo mencioné, nos ha permitido saber cómo es la relación de las diferentes variables dentro de nuestro sistema, analizando los cuatro sectores ya mencionados y ver qué es comportamiento o qué problemas se están teniendo dentro de los diferentes sectores, ya sea financiero, ya sea en la parte de procesos o en la parte de ventas. Y bueno, el modelo de Forrester nos ha permitido dar un aspecto ya más matemático a nuestro modelo causal, ya que mediante el modelo de Forrester podemos simular los diferentes comportamientos que pueden tener nuestro sistema a lo largo del tiempo y además poder predecir diferentes problemas o diferentes sucesos que puedan pasar en un futuro, como por ejemplo lo que es el COVID y cómo afecta dentro de nuestro modelo de la empresa o dentro del planeamiento estratégico de la empresa, así como también a la adaptación de diferentes tecnologías dentro de la empresa y cómo estas afectarían a lo que es el planeamiento estratégico o a los diferentes sectores del mismo para mejorar su estudio y para poder tomar una mejor decisión gerencialmente. Buenos días, mi nombre es Gustavo y hoy les explicaré sobre cómo aplicar la Subsystem Dynamics Methodology, la metodología de los sistemas blandos dinámicos, al planeamiento estratégico de la empresa M+S, una empresa de consultoría. Antes de empezar con la metodología, tendremos que realizar un análisis estratégico previo para conocer la situación actual de la empresa. Primero realizaremos un análisis externo que se compone del análisis del entorno general, para eso usaremos el PESTEL, y el análisis del entorno específico, la esfuerzo de Porter. De estos dos análisis tendremos la evaluación de los factores externos, la matriz F, que nos dará el resultado de un promedio de 3.02 que ubica a M+S en una posición por encima del promedio. Luego realizaremos el análisis interno, que se compone por el análisis AMOFIT y el análisis de la cadena de valor. Realizando estos dos análisis tendremos la matriz de evaluación de factores externos, EFI, que nos dará como resultado que M+S tiene un puntaje ponderado que muestra un equilibrio entre sus fortalezas y debilidades. Bueno, ahora en este esquema trataré de resumir el análisis previo que realizamos en la empresa M+M. Como ya había mencionado, primero realizamos el análisis externo. Primero el análisis de entorno general, PESTEL, donde evaluamos los factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, factores tecnológicos, factores ecológicos y factores legales. Luego realizamos el análisis del entorno específico, las fuerzas de Porter, donde analizamos los proveedores, los clientes, los nuevos competidores, los productos sustitutos y la rivalidad.
Una vez realizado estos análisis, tendremos la evaluación de los factores externos en la matriz F, la cual nos dará como resultado un promedio de 3.2 que ubica a M más S en una posición por encima del promedio. Ahora realizaremos el análisis interno. Para ello, primero realizaremos el análisis AMOFIT, donde veremos las fortalezas y debilidades de la administración y gerencia, marketing y ventas, operaciones, finanzas y contabilidad, recursos humanos, sistemas de información y comunicaciones y tecnología. Luego realizaremos el análisis de la cadena de valor. Para ello, primero clasificaremos nuestras actividades de soporte y las actividades primarias y veremos cuáles son sus fortalezas y debilidades de cada una. Con esto ya podremos hacer el esquema de la cadena de valor de M más S. Bueno, ya acabando con la primera parte del análisis estratégico, continuamos con el FODA cruzado, donde estableceremos las iniciativas estratégicas y lo alinearemos a los objetivos estratégicos basados en el Balance Scorecard. Y este alineamiento lo veremos en la matriz del FODA cruzado. Teniendo ya la matriz FI y la matriz F, podremos realizar la matriz del FODA cruzado, donde estableceremos las iniciativas estratégicas de la empresa M más S. Luego alinearemos estas iniciativas estratégicas con los objetivos estratégicos basados en el Balance Scorecard y los alinearemos en la matriz del FODA cruzado. Ya con la matriz del FODA cruzado podemos establecer los planes estratégicos clasificados en plan comercial, plan de operaciones, plan de personas, plan de responsabilidad social empresarial y plan de finanzas, alineados a los objetivos estratégicos, a las iniciativas estratégicas y estableciendo finalmente los indicadores estratégicos. Ahora les mostraré el alineamiento de los planes funcionales con los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y establecemos los indicadores. Con esto ya culminamos nuestro análisis previo. Este análisis nos ha servido para obtener información más útil de los indicadores del plan comercial, del plan funcional de operaciones, del plan funcional de personas, del plan de responsabilidad social empresarial y del plan funcional de finanzas. Al recolectar toda esta información de los indicadores, ya estaremos listos para desarrollar la etapa número 1 de la Subsystem Dynamics Methodology, que es la situación no estructurada. Bueno, como ya vimos, hemos podido obtener los indicadores estratégicos de cada plan funcional y recolectar los datos de los diversos indicadores, y si no existían datos de esos indicadores, hemos recolectado datos para poder obtenerlos.
Bueno, la empresa nos brindó estos datos del 2020 y del 2019. Son los últimos 20 meses. Luego de obtener estos datos, también tenemos que buscar su historia, cómo está organizado, su misión, visión, las personas que conforman la organización, los clientes, para poder estructurar todos estos datos en la etapa número 2, que sería la situación estructurada. Para la situación estructurada, primero tenemos que definir los stakeholders y los grupos de stakeholders. Luego realizaremos el cuadro pictográfico, que estará compuesto de stakeholders, su welcome chance y los datos que hemos recopilado en la etapa 1 para poder analizar su pasado, presente y futuro. Para realizar el cuadro pictográfico tendremos que analizar el pasado con los datos históricos que hemos recopilado. El presente y el futuro lo analizaremos mediante Micmac, que mide el impacto de las estrategias y los objetivos estratégicos. Luego, para el futuro, realizaremos el análisis morfológico, y para medir el grado de poder de los actores, el análisis Mactor. Ahora desarrollaremos la etapa 2, que es la situación estructurada. Primero clasificamos los stakeholders. Hemos encontrado varios stakeholders, pero los hemos clasificado en grupos. Ahí está el grupo de consultores, el grupo de la alta dirección, grupo de colaboradores, los accionistas, proveedores, el gobierno, acreedores, los clientes, competidores y los aliados. Luego realizamos el análisis estructural de estrategias, para lo cual utilizaremos el método de Micmac para analizar el impacto de las iniciativas estratégicas que desarrollamos en el análisis estratégico previo. Estas iniciativas estratégicas sirven como entrada al software Micmac para poder medir su impacto en la empresa M+S. Entonces, como resultado nos da que a corto plazo las iniciativas estratégicas que están en un círculo son las que van a tener un mayor impacto al corto plazo. ¿Cuáles serían estas? Las que están resaltadas de color amarillo. Y a mediano plazo, las que van a tener mayor impacto son las que tienen más flechitas. A largo plazo, esas van a ser las variables que van a tener mayor impacto. Entonces, en este gráfico, que se llama el mapa
potencial de influencias indirectas, podemos ver que clasifica las variables según su influencia y su dependencia. Esta parte del cuadro del mapa son las variables que son más dependientes y más influenciables. O sea que en este cuadro están las variables que nos importan. Estas iniciativas estratégicas son las que debemos considerar. Luego, para realizar el análisis de futuro, tenemos que hacer el análisis morfológico de escenarios. Para ello utilizaremos el método Morphol, que propone una construcción de escenarios prospectivos por medio del análisis morfológico. Usaremos el software Morphol. Primero tenemos que plantear hipótesis para entrada de este software. Luego, al plantear estas hipótesis en el software, ya podremos tener un gran número de escenarios. Este software nos dará como resultado los escenarios más posibles, el cuales serían estos tres primeros. Las hipótesis que están con color celeste son los escenarios, son la ruta que debemos seguir para plantear esos escenarios. Entonces, definimos el escenario 1, que sería el escenario pesimista, el escenario 2, el escenario normal, y un escenario 3 que es de alta dificultad. Para poder elegir cuál es el mejor escenario para M+S, usamos el abaco de Regner, para lo cual hemos consultado con expertos de la empresa, Luis Fernández, que es el gerente, y los demás son trabajadores, colaboradores y consultores de la empresa, y realizamos el abaco de Reiner con encuestas. Acá lo tenemos. Para realizar el abaco de Reiner, primero tenemos que ingresar los expertos, los temas, que serían los escenarios, las preguntas, que sería qué escenario preferían más, y como resultado nos da que prefieren más el escenario 3, que es el escenario de alta dificultad. Entonces escogemos el escenario 3 para el cuadro pictográfico. Luego realizamos el análisis de actores con el método MACTOR, que significa método, actores, objetivos y resultados de fuerza, ¿no? Usamos el software MACTOR, que recibe como entrada los grupos de stakeholders y sus objetivos y los objetivos que queremos para la empresa M+S. Como resultado nos da el plano de influencias y dependencias entre los actores. Como podemos ver que
Acreedores están en un nivel bajo de influencia y de dependencia, no lo consideraremos. Acá en el histograma se puede ver mejor. Están ordenados por nivel de fuerza, de poder. Podemos observar que los acreedores no tienen tanto poder y así que no los consideraremos. También nos da el plano de convergencias, que podemos ver acá. Están los actores en la parte de arriba, los actores que tienen más poder. Podemos ver el gráfico de convergencias entre actores de 1 a 1. Podemos ver también que los acreedores no tienen tanto poder. Acá en este cuadro podemos ver que claramente que los competidores son actores orientados a un problema. Con estos análisis ya podemos realizar nuestro cuadro pictográfico. Donde analizaremos el pasado, y en el pasado vemos cómo M+S ha ido evolucionando desde que era una empresa especializada en desarrollo de software hasta convertirse en una empresa de consultoría estratégica. También podemos ver cómo entre el pasado, el presente y el futuro van cambiando los stakeholders o los grupos de stakeholders. En el presente ya podemos ver las tendencias de los indicadores, los stakeholders, sus problemas, clientes, los aliados. Y para analizar el futuro, como ya lo hemos visto en el análisis morfológico, tenemos 3 posibles futuros, el cual también los hemos graficado, pero según el abaco de Reiner hemos escogido el futuro 3, que es un futuro exigente, y hemos realizado su cuadro pictográfico. Este futuro, acá podemos ver su descripción, lo que quieren lograr, en qué van a invertir, los consultores, los freelancers, gig workers, y también podemos ver los otros futuros tentativos. Teniendo el cuadro pictográfico y el nivel de poder de los actores, definimos sus Wealth and Shadows. Definimos la Wealth and Shadow de la alta dirección, de los colaboradores, de los consultores, de los aliados, de la competencia, de los accionistas, de los clientes, de los consultores externos, del gobierno. Y finalmente vamos a definir sus sistemas relevantes. Nosotros queremos convertir
de M más S la saturada a M más S la próspera. Entonces acá alineamos cada grupo de stakeholders con su Walton-Shaw, los actores que conforman el grupo y su sistema relevante. La orientación trata de los stakeholders que son un problema o una solución según la transformación deseada de la M más S la saturada a M más S la próspera. Los que se opongan a esta transformación o los que no quieran transformarse son un stakeholder problema, un grupo de stakeholders problema. Entonces, ahora hemos agregado un stakeholder más, que sería un stakeholder no humano, que es la metodología de M+S o la cultura organizacional, también conocida como la arquitectura tecnológica y metodológica de M+S, que es exigente, ya que la mayoría de consultores no puede adaptarse, generando brechas culturales. Lo consideramos como un stakeholder problema. Para poder considerarlo un stakeholder no humano, usamos Synectics para descubrir el proceso para descubrir su cosmovisión. Primero definimos el problema con la AMT, las ideas y críticas. Usamos analogías para poder ubicarnos con ese stakeholder y la síntesis, ¿no? ¿Cómo vamos a ver ese stakeholder? ¿Cómo lo vamos a tomar? Luego de esto ya seguiría la etapa número 3, que trata de las definiciones básicas orientadas al problema. Para la etapa número 3, que consiste en las definiciones básicas orientadas al problema, definimos los grupos de stakeholders problemáticos. Realizamos su análisis K2E de cada uno y obtenemos sus definiciones básicas, pero que son orientadas al problema. Luego en la etapa 4 se obtienen los modelos conceptuales orientados al problema. De cada definición básica problemática realizamos su modelo conceptual y luego vemos en cada modelo conceptual hay una acción que se parece o que se repite. Esto nos podemos dar cuenta por el verbo. Algunos verbos son parecidos o algunos se repiten. Ubicando estos verbos ya podemos elaborar un modelo conceptual consensuado tentativo, estableciendo una acción principal, un verbo principal. Pueden haber varios modelos tentativos. En este caso se van a llamar modelos de tarea primaria tentativos problemáticos. Son los modelos consensuales. Escogemos el modelo que explique más el problema. Luego realizamos el Issue and Base Primary Task Analysis, que consiste en realizar el análisis K2E del modelo conceptual tentativo y luego realizamos un modelo conceptual del K2E.
estos dos modelos se van a parecer mucho, pero tenemos que seguir iterando hasta que estos modelos lleguen a una sola definición básica, que estos dos modelos sean similares, casi iguales. Este modelo se va a llamar modelo de tarea primaria confirmado problemático. En este caso, el verbo que hemos escogido es saturar. De no saturar el nivel de ventas a saturar el nivel de ventas. Realizamos la comparación 2 versus 4, en donde validaremos el modelo de tarea primaria confirmado y estableceremos sus actividades, si existen o no, cómo se hacen esas actividades, indicadores de desempeño de cada actividad y los cambios que generan cada actividad. Entonces, realizando esta validación ya tenemos el modelo de tarea primaria confirmado y validado problemático. Luego y finalmente tenemos que este modelo de tarea primaria confirmado y validado podemos dividirlo en módulos. Estos módulos son problemáticos y se van a llamar el diagrama de contexto. Luego de este diagrama de contexto tenemos que desarrollar sus causales, y de esos causales tendremos que integrar estos causales y desarrollar un diagrama causal problemático de la empresa M+S. Y luego desarrollamos un Forrester. La etapa 7 ya consistiría en las definiciones básicas, pero orientadas a la solución. En esta etapa también definimos los grupos de stakeholders, pero esta vez orientados a la solución. Realizamos su análisis K2E de cada uno. Obtenemos sus definiciones básicas. Luego de estas definiciones básicas, en la etapa 8 se realizan los modelos conceptuales orientados a la solución. Y como en la etapa 4 también tenemos que ubicar los verbos comunes o los verbos iguales de cada modelo conceptual y ordenarlos. También es válido aumentar acciones para que tenga sentido este modelo conceptual. Y también debemos definir un verbo principal, que será la transformación principal que se logra con este modelo conceptual. Estos modelos conceptuales consensuados pueden ser varios y son llamados modelos de tarea primaria tentativos orientados a la solución. Escogemos el que mejor explique la solución de M+S y le aplicamos el Issue Based Primary Task Analysis al modelo tentativo consensuado. Primero desarrollamos el análisis K2E orientado a la solución de este modelo, y de este análisis K2E obtenemos una definición básica que podemos realizar su modelo conceptual. Luego iteramos hasta que estos dos modelos sean muy similares, casi iguales, y obtenemos el modelo de tarea primaria confirmado orientado a la solución. En este caso, para la transformación se usa
el verbo del modelo de tarea primaria orientado al problema, que es saturar la capacidad del portafolio de proyectos. Y utilizamos el verbo escogido para la solución, que será ampliar la capacidad del portafolio. Luego validamos este modelo de tarea primaria confirmado. Definimos cada una de sus actividades, si existen o no. Definimos cómo se hacen y definimos sus indicadores de desempeño y los cambios. La transformación de M+S. Acá definimos el modelo de tarea primaria confirmado y validado orientado al problema y el modelo de tarea primaria confirmado y validado orientado a la solución, y vemos cómo sus transformaciones interactúan. Vemos cómo los verbos son contrarios. Diagrama de contexto. También hacemos un diagrama de contexto para el modelo de tarea primaria confirmado y validado orientado a la solución. En este caso hemos establecido 3 módulos. De estos 3 módulos realizamos sus diagramas causales, que son parecidos a los diagramas causales problemáticos, pero aquí le vamos a añadir variables de solución. Luego integramos esos 3 causales orientados a la solución para obtener un solo modelo causal integrado orientado a la solución de M+S. Y realizamos el Forrester. Una recomendación es realizar el Forrester por cada módulo e integrarlo. En este Forrester ya podemos añadir las soluciones o políticas que vamos a implantar a la empresa M+S. Bueno, ahora desarrollaremos todo lo explicado anteriormente, y es curioso que este modelo se parezca a un iceberg que va bajando. Bueno, empezamos con la etapa número 3, que son las definiciones básicas orientadas al problema. Como les he mencionado antes, primero identificamos a los stakeholders problemáticos, o sea, todos los stakeholders que estén contra la transformación principal de M+S, que es la transformación de M+S la saturada a M+S la próspera. O sea que todos los stakeholders que quieran aumentar las ventas y no invertir en aumentar la capacidad para responder a dicho crecimiento son problemáticos. Competidores, la AMT, que le hemos considerado mediante Synectics. Proveedores, alta dirección, consultores, colaboradores. De cada uno de ellos realizamos su análisis CATUE para encontrar su definición básica. Tenemos que encontrar 6 definiciones básicas de cada stakeholder problemático. Luego de hacer estas definiciones básicas, realizamos su modelo conceptual, que sería la etapa número 4, modelos conceptuales orientados al problema. Esto es el modelo conceptual de los competidores.
modelo conceptual de la AMT, la cultura organizacional de M+S, cuya transformación es de no desvincular consultores y trabajadores no alineados al enfoque AMT a desvincular consultores y trabajadores no alineados al enfoque AMT. La transformación que plantean los competidores es no disminuir la participación de M+S en el mercado a disminuir la participación de M+S en el mercado. Y estos serían las actividades por el cual van a lograr esa transformación. Lo mismo tenemos para todos los otros stakeholders problemáticos. Todos estos stakeholders tienen una acción en común, que es de saturar a M+S. Luego obtenemos los modelos tentativos al usar los verbos comunes de cada modelo conceptual. Escogemos al modelo tentativo más adecuado a la problemática de M+S y definimos su transformación, que sería de no saturar la capacidad del portafolio de proyectos a saturar la capacidad del portafolio de proyectos. Estas serían sus acciones mediante el cual van a lograr esa transformación. La acción principal sería saturar la capacidad del portafolio de proyectos. Realizamos el Issue and Base Primary Task. Creamos o definimos el análisis K2E de este modelo tentativo problemático consensuado y hacemos el proceso inverso, ¿no? del K2E. Realizamos su definición básica, que es muy parecida al K2E, al modelo conceptual tentativo problemático consensuado, y iteramos hasta obtener un modelo de tarea primaria confirmado. Lo validamos mediante el método de validación de la subsystem y obtenemos este modelo confirmado y validado problemático, cuyo verbo principal será saturar el portafolio de proyectos. El diagrama de contexto hemos dividido por módulos a estas actividades. Este es el módulo de clientes, módulo de ventas, módulo de consultores y módulo de proyectos. Cada módulo tiene su diagrama causal, el cual lo realizamos aquí. En el módulo de clientes podemos ver cómo el motor de crecimiento está afectando a los proyectos, reclamos, a los precios, a los clientes, a los competidores. En el módulo de ventas también podemos ver cómo el motor de crecimiento de M+S está afectando la saturación de los proyectos, en el equipo de planeamiento, en los clientes, en las ofertas de venta. En el módulo de consultores podemos ver cómo el motor de crecimiento ejerce un efecto sobre el portafolio, el efecto de la capacidad EPLA, el efecto en los consultores. Y en el módulo de productos vemos cómo el motor de crecimiento ejerce el efecto en las metodologías, en los proyectos, en los clientes, en la capacidad.
en los productos. El modelo consensuado o el modelo integrado causal problemático lo tenemos acá. Bueno, acá tenemos el diagrama problemático causal integrado, en el cual podemos observar cómo el motor de crecimiento de M+S, que es la inversión en I+D+I y la inversión en marketing, ya han llegado a su límite de crecimiento, causando efectos negativos en la capacidad del equipo de planeamiento, causando un efecto de saturación en la capacidad de aumentando los reclamos, causando constantes contrataciones y desvinculaciones de consultores, aumentando las brechas culturales y disminuyendo la satisfacción de los clientes, disminuyendo la utilidad. Ahora realizaremos las mismas actividades, pero en la etapa 7, que es las definiciones básicas orientadas a la solución. Ahora escogemos a los stakeholders o grupos de stakeholders orientados a la solución, como son los aliados, accionistas, clientes y el gobierno. Realizamos sus definiciones básicas mediante el análisis K2E de cada grupo de stakeholder y definimos un modelo conceptual en la etapa número 8. Estos modelos conceptuales son orientados a la solución. La transformación de los stakeholders aliados es de no incrementar la cantidad de servicios conjuntos y complementarios con M+S a incrementar la cantidad de servicios conjuntos y complementarios con M+S. Los verbos principales son estos. La transformación del modelo conceptual de los accionistas es de no promover la inversión en gestión de proyectos y capacidad de producción a promover la gestión de proyectos y capacidad de producción. El verbo principal sería incrementar la capacidad de atención de las ofertas de ventas y cierre de proyectos. La transformación de los clientes sería esta, y de la transformación del estado sería esta. Bueno, de estos modelos conceptuales obtenemos el modelo de tarea primaria tentativo orientado a la solución, que son dos. Escogemos el que mejor explique la solución a M+S. Entonces escogemos este modelo, cuya transformación es de no ampliar la capacidad del portafolio a ampliar la capacidad del portafolio. Verbo principal, ampliar la capacidad del portafolio de proyectos. Estos son los verbos comunes de los modelos conceptuales y este es el verbo que hemos añadido para que tenga sentido el modelo conceptual. Luego realizamos el Issue-Based Primary Task Analysis para el modelo conceptual orientado a la solución. Y acá usamos el verbo, pero del modelo conceptual confirmado y validado problemático, que sería saturar, y la transformación ampliar.
Definimos su definición básica orientada a la solución. Realizamos el modelo conceptual de esa definición básica y iteramos hasta que estos dos modelos sean similares o casi iguales. Y obtenemos el modelo de tarea primaria confirmado. Validamos con el método de la subsystem y acá podemos notar cómo se da la transformación de saturar la capacidad del portafolio de proyectos a ampliar la capacidad del portafolio. Diagrama de contexto de este modelo confirmado y validado orientado a la solución. Tiene 3 módulos, los cuales también tenemos que realizar su diagrama, su modelo causal. Este modelo causal se parece a un modelo causal problemático, pero acá ya implementamos la solución, las políticas. Por ejemplo, en las variables en rojo está la política de alianzas estratégicas, el cual aumentará la cantidad de productos compartidos y complementarios con M+S, lo que aumentará la demanda de productos y se generará un nuevo motor de crecimiento. Pero lo más importante será que aumentará la cantidad de consultores aliados, lo cual hace que genere un efecto positivo en el total de horas del equipo de planeamiento, aumentando la capacidad disponible del equipo de planeamiento. Luego tenemos el módulo de gestión de proyectos y capacidad de producción. Acá implementamos la política de la inversión en capacidad de producción, lo que generará más consultores, más disponibilidad de consultores, más total de horas del equipo de planeamiento y mayor capacidad del equipo de planeamiento, generando un nuevo motor de crecimiento, un nuevo bucle de crecimiento. Y la política de inversión en gestión de proyectos, que nos ayudará a tener más cierre de proyectos sin reclamos, cumpliendo los plazos del proyecto. Por último tenemos el módulo de automatización de nuevos mercados, que nos generará otro motor de crecimiento al tener nuevos mercados. Y las horas dedicadas a automatización nos ayudarán a reducir los costos de venta y el tiempo de producción de proyectos. Y es así como planeamos romper el límite del crecimiento que solo se ha logrado con I+D+I y marketing. En el Forrester tenemos que analizar estas políticas y simularlas. En un modelo causal orientado a la solución, este es el integrado. Acá podemos ver ya todas las políticas implementadas, el cual modelaremos en el Forrester. Las variables rojas son las políticas que generan nuevos motores de crecimiento, y así es como planeamos salir de ese límite de crecimiento. Bueno, ahora seguimos con la implementación de políticas en el modelo Forrester de M+S. Empezaremos con la simulación y validación del modelo Forrester. Primero hemos realizado
realizar un modelo Forrester que más se asemeje a nuestro modelo causal. Hemos obtenido estos gráficos y ahora tenemos que validarlo con nuestra data real que hemos obtenido. Entonces, al graficar la data real hemos obtenido esta gráfica que tiene una tendencia similar a nuestra gráfica en el Forrester. Lo mismo pasa con las horas del equipo de planeamiento, tienen una misma tendencia. Con las utilidades también se ve un límite de crecimiento notable en ambos casos. En los proyectos también se nota la tendencia de acumulación en el tiempo. Ahora pasamos al análisis del resultado histórico del modelo Forrester. El primer análisis consiste en un arquetipo llamado escalada o escalation. Esto se genera ya que M+S reduce los precios de sus productos para tener más ventas y obtener más participación en el mercado, lo que es tomado como una amenaza por los competidores de M+S, lo que ocasiona una guerra de rebaja de precios. Como resultado tenemos un límite de recortes de precio y disminución de la rentabilidad. En este arquetipo de escalada podemos ver que M+S baja sus precios, entonces la competencia lo toma como una amenaza y ellos bajan sus precios también. Pero llegan a un límite donde comienzan a subir sus precios y así, periódicamente. Esto lo podemos comprobar, este comportamiento lo podemos comprobar en el Forrester. Aquí tenemos las gráficas del nivel de precios de M+S y de su competencia. Podemos tomar este pedazo y podemos ver el arquetipo de competencia de escalada. Luego tenemos otro arquetipo que es éxito exitoso. Se ocasiona en M+N ya que M+N invierte más dinero y tiempo en I+D+I que en proyectos y capacidad de producción. Esta preferencia en I+D+I surge ya que I+D+I ha sido el motor de éxito de M+S y hace que cada vez invierta más en I+D+I. El aumento de éxito y recursos de I+D+I ocasiona que se inviertan menos recursos en proyectos y la capacidad de producción. Esto lo podemos ver en sus gráficas, ya que mientras que la curva del total de horas dedicado en I+D+I está aumentando, la curva de inversión en horas en proyectos ya está llegando más rápido a su límite y va decreciendo. Esto lo podemos comprobar en el Forrester. Acá podemos ver cómo
la tendencia de crecimiento de I+D+I es más pronunciada que la de la inversión en capacidad y en proyectos. Esto lo podemos ver mejor acá. También tenemos otro arquetipo que es Grow Under Investment. Y esto es ocasionado ya que el M+S ha hecho esfuerzos en hacer crecer el negocio y subir su demanda de productos, lo que ocasionó un aumento de pedidos, lo que saturó la capacidad del equipo de planeamiento y no pudo satisfacer todas las ofertas de venta. El factor limitante ocasiona que los proyectos se acumulen y causan una saturación en el portafolio. Y la gestión del factor limitante de M+S es sintomática, ¿no? Contrata consultores temporales externos y luego los despide. Esta inversión en capacidad ocasiona que aumente la capacidad del equipo de planeamiento y disminuya la acumulación de pedidos o proyectos, pero de manera temporal. Este comportamiento lo podemos ver en el Forrester. Aquí podemos notar que ante una subida de demanda, M+S aumenta su capacidad de respuesta, pero de manera temporal, luego baja. Sube la demanda, M+S incrementa su capacidad, luego baja. Pero hay un punto donde la demanda va a ganar. Y ya no va a tener tanta respuesta al aumentar su capacidad. Luego tenemos el arquetipo de límites del éxito o límites del crecimiento. Esto ocurría que la inversión, el motor de crecimiento de M+S es la inversión en I+D+I y marketing. Este motor de crecimiento ya está llegando a su límite, lo que está ocasionando efectos en cada uno de los módulos problemáticos. Lo podemos notar en el nivel de utilidad, en el total de costo de ventas, en la acumulación de proyectos en el portafolio, en el retorno de la inversión, el flujo de caja financiero, en la inversión. Esta curva S también la podemos ver en rendimiento operativo, en la cantidad de miembros EPLA, ya que como mencioné anteriormente, M+S ante un aumento de demanda elige contratar consultores externos pero temporalmente, luego los desvincula y así. También ocasiona límites del éxito en el total de horas del equipo de planeamiento por la contratación y desvinculación de consultores, y también ocasiona límites del éxito en el total de horas de I+D+I y en el total de horas de proyectos. Ahora toca la simulación y proyecciones del modelo Forrester. Acá podemos ver el escenario, el pasado presente. Hemos obtenido data desde el 2017 hasta el 2021 en meses. Tenemos la data de los precios, la data de total de horas del equipo de planeamiento y las total de horas que se invierten en I+D+I y en proyectos. Bueno, y así podemos ver
todas las gráficas del escenario pasado-presente. El flujo de caja, el retorno de inversión. Podemos notar que están afectadas por el límite de crecimiento, ¿no?, que ocasiona el motor de I+D+I. Y ahora el escenario futuro, de acá a 120 meses, estos gráficos los podemos obtener del Forrester proyectando los datos. Ahora hay que hacer una demostración. Por ejemplo, para el nivel de precios, escogemos el escenario del pasado, presente y del futuro. Graficamos. Ahí tenemos el gráfico pasado, presente, que es similar. Es igual. Ahora el total de horas de plan. Aquí tenemos el gráfico que es igual a unas proyecciones. Y así podemos demostrar para cada uno de los gráficos, podemos notar que en las proyecciones también existe un límite del éxito. Algunas decaen, pero llegan a su límite después. El flujo de caja financiero está decayendo. Ahora plantearemos nuestros escenarios de las políticas. El escenario que hemos escogido es el más favorable, que hemos escogido del inicio, del abaco de reina, pero ahora le hemos implementado las políticas de alianzas e inversión en capacidad de producción. Al hacer alianzas, como lo hemos visto en el causal, podemos obtener mayor capacidad del equipo de planeamiento al tener más consultores aliados y ofrecer servicios conjuntos y complementarios. Al aumentar la inversión en capacidad de producción, podemos tener mayor equipo de planeamiento, mayor capacidad de horas en proyectos. Estos escenarios planteados también lo podemos graficar en el Forrester. Al implementar estas políticas, vemos que la cantidad de miembros EPLA va a aumentar por la inversión. Por lo tanto, también aumentaría el total de horas del equipo de planeamiento, siguiendo la misma tendencia. Llegaría a un próximo límite de crecimiento, pero ya aumentaríamos su capacidad. Al aplicar nuestras políticas, también podemos notar efectos en el portafolio de proyectos y en el portafolio de ofertas de venta. Los dos aumentan su capacidad, aunque van a ir llegando a un nuevo límite, pero ya aumentaron su capacidad. A partir de aquí ya podemos ver los resultados y cómo vamos venciendo los límites de crecimiento de I+D+I, ya que se hace notorio en la utilidad operativa. En esta parte se vence
al límite de crecimiento y la utilidad aumenta. Y en el flujo de caja financiero también se hace notorio este vencimiento del límite en esta parte. Y tenemos un retorno de inversión más cercano. Finalmente, demostraré en todas nuestras políticas y cómo hemos logrado vencer al límite de crecimiento en el modelo Forrester. Tenemos preparado el escenario donde hemos implementado todas las políticas. Lo seleccionamos. Y el futuro, con el que vamos a comparar, el futuro sin implementar políticas y el futuro implementando políticas. Primero, las políticas de inversión en capacidad hacen que aumente la capacidad del EPLA. Y esto ya lo habíamos visto. Lo que hace crecer al total de horas EPLA. Acá podemos notar también que hemos añadido la variable de automatización que aumenta las horas para la oferta de venta al disminuir los costos y los tiempos de producción. También hemos implementado una política para obtener ingresos de nuevos mercados. Acá podemos notar cómo la capacidad del portafolio también aumentó. También del portafolio de proyectos. Y finalmente veremos los resultados de estas políticas en la utilidad operativa, como hemos vencido su límite de crecimiento en esta parte específicamente. Acá este límite lo superamos. Finalmente veremos cómo hemos roto el límite de crecimiento en el flujo de caja financiero y en el retorno de la inversión. Esta gráfica claramente se nota que en este punto hemos roto el límite de crecimiento de I más D más I. Y tenemos un retorno de inversión más cercano. Con esta imagen ya podemos concluir que con nuestras políticas hemos logrado vencer el límite de crecimiento de la empresa M más S y por lo tanto hemos logrado la transformación deseada, que es transformar M más S en la saturada a M más S en la próspera. Eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora continúo con la exposición. En el punto 5 vemos un poco lo que es el enfoque y el orden de las variables. Aquí, por lo que podemos apreciar,
se ha hecho una especie de gráfico que tenga concéntricamente las variables que han sido han sido modeladas más a fondo, mientras que en la parte inferior las variables que han sido modeladas más superficialmente, o variables exógenas, o variables que no se han considerado para el sistema. Entonces, iniciamos con las principales, que vienen a ser la capacidad disponible de la EPLA, el total de la EPLA, utilidad, que es una de sus principales KPIs, costos fijos, niveles de satisfacción de proyectos, demanda de productos del MSS, inversión, cierre de ventas, entre otros. Un poco más fuera, las variables endógenas, que se han sido modeladas un poco más superficialmente. Tenemos la inversión en marketing, tenemos los precios de producto, el nivel de precios nivel de competencias de la EPLA, las OBS en portafolio, el personal, la brecha cultural que existe en la empresa, el NPS de equipo, el NPS de clientes, la cantidad de cierres de proyecto con reclamo y sin reclamo, la participación del mercado de M+S, entre otros. Y como variables exógenas externas de la empresa, tenemos lo que vienen a ser la demanda de productos de la competencia, los reclamos que presenta la empresa, los precios de la producción de la competencia y el nivel de amenazas. El nivel de amenazas viene representado por la parte de la competencia. Mientras que en cuanto a las variables que no se han considerado o que se han omitido deliberadamente, tenemos alguna cierta tasa de cierre de empresas por COVID y el tipo de cambio que se maneja, porque como está para proyectos que son, digamos, que trabajan con dólares, el tipo de cambio es un factor que puede afectar ese tipo de proyectos. Bueno, continuando ahora con la parte del Forrester, vamos a ver, bueno, aquí tenemos los Forrester de cada una de las partes en las que hemos dividido el modelo. Primero empezamos con que viene a ser la cantidad total de la EPLA y las horas de la EPLA. Como variable de nivel tenemos la cantidad de miembros de la EPLA. La EPLA son los empleados en planta, como sabemos. Entonces, el flujo viene dado por consultores contratados y consultores desvinculados. Esto viene dado por una tasa de desvinculación que se ha conseguido el histórico. Los consultores contratados dependen de la capacidad de consultores que tenga la empresa y la tasa de contratación que tenga esta misma. Y asimismo, esta variable de cantidad de miembros del EPLA, con el tiempo del EPLA y el tiempo por cada miembro del EPLA, son un input para el total de horas EPLA, que se divide en dos. Podemos separar la cantidad total de las horas EPLA en dos tipos de horas: horas para proyectos y horas para I+D. Por lo tanto, el flujo de que va para proyectos tiende a ser la nueva variable que es total de horas para proyectos, que tiene horas para OVs, para oportunidades de venta, mientras que el total para horas de I+D+I viene a ser las horas en mejora de procesos que tiene la empresa. Bueno, ahora por lo que sigue, nivel de precios de M+S y su competencia. Esto vendría dado por el nivel de precios de M+S, como variable de nivel. Tendremos los flujos que vendrían a ser el aumento de precio y un recorte de precio. Entonces, el recorte de precio viene dado por una tasa de recorte de precio y el aumento de precio por una tasa de aumento de precio. Estas dos son las variables que vienen a incluir en esta variable de nivel. Aquí vemos que el nivel de precio de la competencia es algo similar, tiene un aumento de precio de la competencia y un recorte de precio de la competencia, con también una tasa de recorte y una tasa de aumento de precios para la competencia. En la parte de OVs y proyectos en portafolio, es un poco más complejo, que tenemos tres variables de nivel. La primera es OVs en portafolio, a la cual ingresan nuevas OVs y salen OVs cerradas. Estas OVs cerradas son el input para los proyectos en portafolio. Estos proyectos en portafolio salen como proyectos cerrados y alimentan y ingresan a la variable de nivel total de proyectos cerrados. Y su composición, desde el final podemos ver que estos proyectos cerrados tienen por una tasa de producción, que es la producción que tiene la empresa, la capacidad máxima de proyectos que se pueden cerrar. Por la parte de los proyectos en portafolio, viene con una variable de nivel de saturación, y esta a su vez viene con un portafolio máximo que puede tener la empresa, que también es input para la variable de OVs cerradas, junto con una tasa de cierre de OVs. Las OVs en portafolio vienen a alimentar la variable de rendimiento, junto con el total de OVs y las horas que demoran una OV en cerrarse,
o en entrada a portafolio, mejor dicho. La tasa de OVs, que vienen a ser los nuevos ingresos de OVs, y el total de OVs que se tiene. Bueno, ahora la parte de utilidad y costos de ventas. La utilidad es alimentada por ingresos y costos de venta. El total de costos de venta viene dado por una tasa de costos que sale del ciclo de la empresa, los costos máximos, mientras que de la utilidad surge un nuevo nivel de actividad y esta se ve alimentada por la tasa de utilidad y por los ingresos que se tiene por proyecto. Bueno, ahora el siguiente viene a ser la utilidad operativa, que esa se compone de dos variables de nivel, la utilidad operativa y el gasto operativo acumulado. El gasto operativo acumulado tiene como flujo el total de gastos operativos, con su tasa de gasto operativo, su capacidad de gasto operativo. La utilidad operativa alimenta a rendimiento operativo y a la utilidad de operación. El flujo de efectivo, que es el flujo de esta variable de nivel, tiene la utilidad bruta y la tasa operativa. Bueno, el siguiente viene a ser el flujo de caja operativo y financiero. En este caso, tenemos el flujo de caja operativo y la inversión acumulada. La inversión y el flujo de caja son aquí las variables que ingresan a esas variables de nivel. Entonces, en primer lugar, la inversión viene dada por una tasa de inversión que tiene la empresa. El flujo de caja alimenta el ROE. Para el flujo de caja, para el flujo de caja operativo se alimenta el ROE, mientras que el flujo de caja viene de la utilidad de operación y la tasa de flujo de caja. Bueno, continuando con esa parte de acá, el flujo de caja financiero y el acumulado. El flujo de caja financiero alimenta el ROI, viene de la caja libre. El flujo de caja libre, que es el flujo que ingresa aquí, tiene una tasa de flujo de caja libre, mientras que la amortización, que es lo que sale del flujo de caja financiero, tiene una tasa de amortización y llega a ese pool de acumulado. Bueno, viene un poco la parte de calibración del modelo. Vemos las variables de nivel que hemos utilizado. En esa parte podemos ver las variables, su valor y su pequeña descripción acerca de lo que implica cada una de ellas. Bueno, empezamos con las que son en orden que lo hemos mencionado. La cantidad de miembros del EPLA. Iniciamos esta simulación del modelo con un valor de 10 miembros de la EPLA. Es la cantidad actual de miembros de la EPLA. Total de desvinculaciones empieza con un 0.125, que son las desvinculaciones acumuladas en promedio. Total de gas EPLA, que disponían al mes en el estudio inicial, se disponían de 2.250 horas de EPLA. Total de horas de proyecto, que deberían ser 1.000 horas de proyecto, que son las que se tienen que ser designadas para proyecto, mientras que las horas de I+D también a ser 1.000, eso salen del punto anteriormente que se dividía en dos. Las obras en portafolio salen 5.5 al inicio, los proyectos en portafolio 15.75, el total de proyectos cerrados 5.37, la utilidad era 850.000, el total de costos de ventas era 33.750, la utilidad operativa 350.000, perdón, el gasto operativo acumulado 125.000, el flujo de caja operativo 256.300, la inversión acumulada era 200.000, el flujo de caja financiero era 45.000, el acumulado viene a ser 65.000, el nivel de precios de la competencia estaba alrededor de los 42.000, mientras que el de más estaba en 40.000. Y aquí vemos un poco de las variables de entrada y salida de flujo. Los consultores contratados, según las revisiones que pudimos hacer, nos botaban esos factores. Y esa parte ya es un poco más de fórmulas, pero tenemos las variables también de flujo entrada y salida de flujo que hemos utilizado para el proyecto, para el modelo, perdón. Entonces, bueno, te paso a mi compañero para continuar con los supuestos. Muy buenas, mi nombre es Alejandro Solís. A continuación voy a presentar lo que es supuestos de modelo. Tenemos determinadas variables que hemos tomado como fijas debido a que en la empresa no hay un registro de dichas variables. Y como primera variable tenemos lo que es la cantidad inicial de proyectos. Esto se ha considerado para todos los años que sea fijo, tomando como referencia lo que es un promedio aproximado de número de proyectos.
Como segunda variable tenemos la cantidad inicial de miembros del equipo de planta. Este es igual a lo que va a depender del año, ¿no? Ya que en cada año tenemos determinados miembros activos dentro de la empresa y para el cálculo inicial de miembros del equipo de planta, este sería igual a lo que son los miembros activos dentro de la empresa en dicho año. Y como tercera variable tenemos la cantidad de horas por oportunidades de ventas, que este es el tiempo que se invierte en darse el cierre, ¿no?, de una oportunidad de venta. Es decir, que una oportunidad de venta se transforme en lo que es ya un proyecto en portafolio. Esta variable es igual, bueno, va a ser fija para este modelo, que es igual a esta variable a un promedio estimado para por los miembros de la empresa. Y como dije, que ya no existe, digo, un registro de dichas variables. Bueno, para concluir con este video tenemos que es lo que son las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que gracias a la dinámica de sistemas hemos podido obtener un modelo válido para lo que es esta dimensión, ¿no?, de planeamiento estratégico dentro de la empresa M+S. Esto de distintos enfoques como son los clientes, los trabajadores, las ventas y el flujo financiero. Como segunda conclusión tenemos que una vez hemos hecho las pruebas de modelos, hemos podido concluir que la empresa corre un riesgo de estancamiento de utilidad o una dependencia, ¿no?, fuerte hacia sus clientes. Esto quiere decir que la empresa solamente se ha enfocado en un determinado segmento de clientes y esto generando productos y ventas de acuerdo a lo que ha pedido este cliente. Esto quiere decir que no ha incursionado en distintos segmentos de mercado y también que no ha tenido un bajo nivel de innovación en sus productos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.